tenemos otros dos casos de cálculo de derivada de función compuesta, en la cual tenemos, es el primer caso, o sea, tenemos una variable independiente, o sea, tenemos, en ambos casos tenemos z, que es función de x e y, son variables intermedias, como en el ejercicio anterior. Lo que ocurre es que x e y, las dos son funciones de una sola variable, la variable t. En el otro ejercicio tenemos una variable u que depende de x, y y z. A es una constante real, ya lo voy a escribir mejor cuando empecemos a desarrollar ese ejercicio. Vamos por ahora a dedicarnos a este, en el cual nosotros vamos a recordar bien. Esta sería la variable dependiente, t es la variable independiente y x e y son las variables intermedias. Entonces tenemos que escribir, o por lo menos saber inicialmente, cuál es nuestra incógnita. Nuestra incógnita es la derivada entre las variables que están de punta a punta, o sea, la derivada de x, perdón, la derivada de z respecto de t. Esa es nuestra incógnita. Y la fórmula que tenemos que emplear es la concatenación, o sea, vamos a hacer la derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto de t. La primera derivada es parcial porque el logaritmo, acá tenemos que depender de x y de y. En cambio acá tanto x como y dependen solamente de t. Digamos, los segundos factores de ambos términos van a ser derivadas totales, más la derivada parcial de z respecto de la otra variable que es y, por la derivada de y respecto de t. Y se acabó. O sea, nos quedan dos términos. Recordamos muy bien, hacemos el control visual rápido. Tenemos la variable z, variable z, variable z. En el denominador tenemos la variable t, variable t, variable t, y las cruzadas son iguales, x, x, y. Un control visual que nos permite avanzar con más tranquilidad, sobre todo teniendo la certeza, digamos, de que la fórmula que vamos a emplear es correcta. Lo que vamos a hacer ahora es calcular cada una de las derivadas. Vamos a empezar por las derivadas parciales de z. La derivada de z respecto de x. Vamos a colocar la fracción. Tenemos la derivada de un logaritmo. Es la derivada del numerador dividido la derivada, perdón, es u' sobre u. Lo que pasa es que acá la función u es una fracción, entonces acá lo vamos a maniobrar como fracción compleja. U' sobre u. Vamos a empezar colocando u, que es más fácil porque es directamente copiar el argumento de la función logarítmica, que es x menos y sobre x más y. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada de este cociente. O sea, la derivada de u, o sea, u' es lo que va a ir al numerador. Y también va a ser una fracción que va a ir en el numerador. Entonces sería la derivada, como es respecto de x, la derivada del numerador es igual a 1. Lo vamos a poner como para que haya un poco de, cuando ustedes repasen, que tengan un poco de memoria de cálculo. Por el denominador como está. El denominador como está es x más y menos el numerador como está, que es x menos y, por la derivada del denominador, que la derivada del denominador respecto de x es igual a 1. Todo esto va a ir dividido por b cuadrado, o sea, por x más y todo elevado al cuadrado. X más y todo elevado al cuadrado. Esta es la fracción principal, digamos así. Ahora nosotros lo que podemos hacer para ir reduciendo un poco la expresión es simplificar x más y con este cuadrado de x más y. Estamos simplificando un extremo con un medio. Esa es la regla de simplificación. Extremo con medio. Y de resolución es extremo por extremo al numerador, medio por medio al denominador. Entonces lo que vamos a hacer es, visto que en el numerador nos va a quedar solamente el numerador del numerador, porque el del denominador
es igual a 1, vamos a desarrollar este producto. Entonces vamos a tener x más y, acá tengo el signo menos, lo cual quiere decir que vamos a cambiar el signo de lo que tenemos dentro del paréntesis, nos va a quedar menos x más y en el denominador nos queda x más y por x menos y. X más y por x menos y. Acá podemos cancelar x positivo con x negativo y el resultado de esto va a ser y más y, vamos a tener dos veces y dividido, acá tenemos x más y por x menos y, este es el factoreo de una diferencia de cuadrado. Podríamos dejarlo así, pero me parece que al final nos va a ayudar si nosotros desfactoreamos la expresión. Entonces vamos a poner x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ya tenemos calculado la primera derivada parcial. Vamos ahora a la derivada de z respecto de y. Vamos a poner un poco más abajo porque nos va a llevar la derivada de z respecto de y. Coloco la fracción. El denominador va a ser igual que el anterior porque es u' sobre u. O sea que acá vamos a tener x menos y dividido x más y. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada de u, o sea del argumento del logaritmo, pero ahora respecto de y. Entonces vamos a hacer u', que vendría a ser menos 1, o sea la derivada del numerador es menos 1, por el denominador como está, menos u como está, por la derivada del denominador, y la derivada respecto de y de x más y es igual a 1. Lo ponemos igual acá para tener la memoria de cálculo. Dividido el mismo binomio elevado al cuadrado, porque es b elevado al cuadrado, x más y elevado al cuadrado. Acá nuevamente vamos a simplificar x más y con el cuadrado de x más y. Y vamos a transformar esta fracción compleja en una fracción simple, primero resolviendo el numerador del numerador. Este signo negativo nos va a hacer cambiar el signo de lo que tenemos dentro del paréntesis, entonces nos va a quedar menos x menos y. Este signo menos también nos va a hacer cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis, nos va a quedar menos x más y dividido nuevamente el producto de la suma por la diferencia de dos números, de dos expresiones que a la larga, de dos variables que a la larga van a terminar siendo bases. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es cancelar y positivo con y negativo, y acá nos va a quedar menos x menos 2x dividido el producto de la suma por la diferencia, igual que recién. Vamos a tener, desfactoreando esta expresión, la diferencia de cuadrado. Lo que nos está faltando es calcular las derivadas que tengo acá con el arquito de lo que está acá abajo, ¿no? Entonces acá vamos a calcular la derivada, lo vamos a hacer acá, la derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de t, que lo vamos a reemplazar acá, es igual a 2t. Y la derivada de y respecto de t, lo vamos a poner un poquito más arriba. Acá tenemos la derivada de x respecto de t es igual a 2t. Y la derivada de y respecto de t, tengo que t está elevado a la menos 1, entonces voy a bajar el exponente, ahí está, 1 dividido t al cuadrado. Entonces ya tengo los cuatro componentes de esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazarla. Vamos a ver si me da alguna. Vamos con esta. La vamos a reemplazar directamente acá. La derivada de z respecto de x es 2y
dividido la diferencia de cuadrado por la derivada de x respecto de t, que es igual a 2t. Vamos a poner el signo más. Por ahora no pongo nada. ¿Por qué? Porque tengo que poner la derivada de z respecto de y, que es negativa. Entonces, en vez de poner positivo, voy a poner negativo 2x dividido nuevamente la diferencia de cuadrado por la derivada de y respecto de t, que es negativa, es menos 1 sobre t cuadrado. O sea que este signo negativo queda positivo. Lo pongo así solamente para que ustedes recuerden que esto viene de un menos por menos. Entonces acá va a quedar 1 sobre t al cuadrado. Bueno, me va a llevar un poco más de lugar, razón por la cual probablemente el ejercicio número 3 lo coloquemos en otro video. Entonces, acá nos está quedando, acá vamos a tener 4, el valor de y, tenemos 4t, esta t que tenemos acá, esta y que tenemos acá, sabemos que vale 1 sobre t, o sea que podemos poner así, sobre t, dividido la diferencia de cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. Espero que se haya entendido. Multipliqué 2 por 2, 4, t es la que estaba acá, pero ahí la tengo que reemplazar, como hicimos en el ejercicio anterior, y es igual a 1 sobre t, por eso lo puse sobre t. En definitiva voy a terminar simplificando estas dos letras. Más, vamos a poner 2x, pero no voy a poner x porque x vale t al cuadrado. Todo tenemos que expresarlo en función de la variable independiente, o sea, de la variable final. 2t al cuadrado dividido, acá vamos a tener x al cuadrado menos y al cuadrado sobre t al cuadrado, y acá vamos a simplificar t al cuadrado con t al cuadrado. Entonces, acá nos va a quedar, vemos que acá nos queda x cuadrado menos y cuadrado, que tengo también que reemplazarlo, pero lo voy a hacer acá como un cálculo auxiliar. Entonces acá nos va a quedar, acá queda 6 directamente, porque queda 4, acá hemos simplificado, y acá nos quedó 2, 6, dividido x cuadrado más y al cuadrado. Ahora vamos a hacer un cálculo auxiliar. El cálculo auxiliar es x cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado es t al cuadrado a su vez elevado al cuadrado, ¿sí? Más y al cuadrado, y es 1 sobre t, entonces nos va a quedar 1 al cuadrado es 1, t al cuadrado es t al cuadrado. Esto nos va a quedar t a la cuarta, este 4 exponente viene de hacer 2 por 2, no 2 más 2, más 1 sobre t al cuadrado. De acá, si nosotros resolvemos esta operación fraccionaria, bueno, hay algunas formas de hacerlo. Yo normalmente hago t al cuadrado por t a la cuarta más 1. T al cuadrado por t a la cuarta es t a la octava. Entonces va a quedar t a la octava más 1. Y en el denominador queda t al cuadrado. El que no recuerda cómo hacerlo de esta forma, bueno, lo hace directamente sacando un mínimo común múltiplo del denominador, que es t al cuadrado. T al cuadrado dividido 1 es t al cuadrado. T al cuadrado por t a la cuarta es t a la octava. T al cuadrado sobre t al cuadrado es 1. 1 por 1 es igual a 1. O sea que nos queda esta expresión. En definitiva, acá nos va a quedar 6 dividido t a la octava más 1 dividido t al cuadrado. Este t al cuadrado lo podemos sacar de acá y lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Entonces esta sería la respuesta al ejercicio, la respuesta del ejercicio. Entonces sería la derivada de z respecto de la variable t es igual a 6t al cuadrado
sobre t a la octava más 1. Esta expresión es irreducible y está la derivada de z respecto a la única variable independiente en función de la única variable independiente, que es t. 6t al cuadrado sobre t a la octava más 1. En este caso, nosotros también podríamos haber hecho algo similar o haber pensado de que podríamos haberlo resuelto de una forma más simple si nosotros planteábamos de entrada el reemplazo de x e y por sus valores. Entonces tendríamos que haber partido de z igual al logaritmo de x menos y. Ahí puse x menos y. X menos y sobre x más y. Y buscar la derivada de z respecto de t. También lo podríamos haber encarado de esta forma. Como ustedes pueden ver, en este caso es un poco más complejo que en el ejercicio número 1, que era mucho más directo, mucho más fácil, mucho más simple, hasta inclusive conveniente. Acá vamos a tener el logaritmo de un cociente en donde ya tenemos una expresión un poco más compleja. No es imposible hacerlo y si lo hacemos, sin lugar a duda vamos a llegar a esta expresión. Pero tengo toda la sensación de que desarrollándolo a través de derivadas, como derivadas de funciones compuestas, la resolución es más corta e inclusive más segura y más analítica también que realizándolo directamente como una derivación simple. Bueno, ahora en el próximo video vamos a hacer este otro para ver que este sí ya es más difícil hacerlo de esta forma como lo hemos planteado, ¿eh?